¿Y cuántos stakeholders son por todos? Ya ahora que ya nos encontramos, ¿verdad? En esta parte del ejercicio. Y no hay un número exacto que les pueda dar. Esto, de hecho, es bastante variante. Desde, por ejemplo, para los stakeholders internos, Valeria dice que también van a la mitad. Ok, vale, gracias entonces por compartir. Los stakeholders internos en otros grupos, es que como la modalidad de trabajo ha sido diferente en diferentes ocasiones. Con respecto, a ver, para comenzar, la cantidad de stakeholders va a variar definitivamente dependiendo del tipo de stakeholder que estamos hablando. No es lo mismo hablar de stakeholders internos a hablar de los no convencionales o identificación de grupos de población vulneradas. Les comentaba, stakeholders internos puede variar de mínimo, diría yo, mínimo 7. Me imagino que pueden haber más. Hasta ha habido trabajos que me han entregado 20, solo los internos. Como les digo, ha sido diferente, ¿no? Pero esa es la cantidad que les puedo compartir. Con respecto a los externos, esto puede variar también, ¿verdad? El número es un poco, a ver, es que se encuentra en media, demos una media de 10, más, menos, por tanto, ¿verdad? En los no convencionales, ahí es donde sí baja definitivamente el número, ¿verdad? Y allí es donde también se va a ver el esfuerzo, ¿verdad? De identificación de estos stakeholders, la investigación de la entidad que hemos escogido, ¿verdad? Bueno, y está con quién trabaja, ¿verdad? Con quién hace convenios, eh, etcétera, ¿verdad? Esto, que demos una media de 5 también, más menos. Ahora, con lo de grupos de población vulnerados, ahí sí puede ser muy diferente. Desde, hemos dicho, no presencia de estos, ¿verdad? A ver, sin embargo, el esfuerzo es tratar de identificar, ¿verdad? Ahora, si no hay, debemos de compartir la debida justificación de por qué no hay, de por qué no encontramos, ¿verdad? O si hay, media, diría yo, uno, ¿verdad? Que me imagino que pueden ser más hasta 3, ya yéndonos a casos extremos o incluso más, pero no sé si entra en su ámbito. Estoy pensando, por ejemplo, en fábricas específicamente o las cuestiones de minería, ¿verdad? En donde hay, a ver, voy a mencionar un par de em, grupos de población vulnerados. La comunidad, ¿verdad? Que vive a los alrededores. Em, el medio ambiente, acuérdense que el medio ambiente es un stakeholder, ¿verdad? También, solo ahí son dos. Y ahí podemos sacar más, ¿verdad? Entonces eso para que tengamos ideas. Stakeholder vulnerado por este tipo, es que también depende del tipo de empresa, ¿verdad? Que hayamos escogido. Entonces eso para darles ideas. Bien, entonces continúen, ¿verdad? Con este ejercicio. Ya saben que tienen a su disposición las consultas con el compañero instructor Juan Manuel, que ya les compartía el correo. Ya me comentaron también que se han comunicado con él para consultas, ¿verdad? De hecho, la consulta era bastante parecida a esto. Entonces, pues, pueden consultarle otras cosas si así lo consideran necesario. Ahora, continuando con el desarrollo de los contenidos, acuérdense que para la identificación de posturas éticas, las hemos llamado en esta misma tarea, ¿verdad? Con la empresa que hemos escogido, debemos relacionarla con alguna de estas tres, o sea, con Santo Tomás, ¿verdad? Que es el más antiguo en el aspecto cronológico, con John Locke, em,
que se ubica siglo XVII, o Adam Smith, ubicada en el siglo XVIII, los cuales nos comparten diferentes perspectivas, ¿verdad? Relacionando los conceptos específicos, decíamos bien común con Santo Tomás, más relacionado con velar por el bienestar, ¿verdad? De las mayorías, específicamente de las mayorías necesitadas, justificado por eh, designios divinos, ¿verdad? Etcétera. La postura de John Locke la debemos de relacionar más con el concepto de propiedad privada. No estamos diciendo que Adam Smith no defiende la propiedad privada, de hecho sí, ¿verdad? Pero la vamos a relacionar por el enfoque que le da y porque es lo novedoso de este autor con John Locke. ¿Verdad? Damos el ejemplo también de qué tipo de empresa o más bien a lo que se dedica la empresa puede relacionarse con esta postura. Ya decíamos aquí, se dice que el Estado tiene que defender, hay intervención, por tanto, este es un factor de diferenciación importante con Adam Smith, ¿verdad? Locke dice, eh, el Estado nos sirve, puede intervenir para defender la propiedad privada. Adam Smith, ¿verdad? Eh, nos va a decir no. De hecho, el Estado no tiene que intervenir porque, a ver, es uno de los padres del liberalismo clásico, decíamos también, ¿verdad? En donde se defiende precisamente el liberalismo, es uno de sus pilares fundamentales, el libre mercado, por ejemplo, que se traduce como la no intervención estatal, por tanto, ¿verdad? En donde aquí sí podría ser un poco confuso, antiintuitivo también relacionar este concepto de interés general, porque se plantea como la suma de los intereses individuales para el beneficio o bienestar del colectivo. Pero esto entendido se debe de entender con cierto matiz, ¿verdad? Porque, a ver, el concepto que también tenemos que relacionar con Adam Smith es el de individualismo, ¿verdad? Relacionado con la libre competencia, precisamente libertad económica, ¿verdad? Ya que a través de este nos va a decir, a ver, ¿cuáles son los principios que se defienden aquí? Para comenzar, la libre elección, o como se le llama también, libre iniciativa, ¿verdad? Del interés individual. Es decir, aquí lo que se pretendía, es decir, que antes no se daba tanto, es que los individuos libremente podrían decidir cómo participar en el mercado, ¿verdad? Eh, para vender lo que quisieran, por ejemplo. Algo que decíamos anteriormente estaba establecido y quizá aquí es donde nos podría parecer chocante y decir, es lógico para nosotros, es obvio, ¿verdad? ¿Alguien más ha encendido su micrófono? Págale, por favor. ¿Cómo lo vamos a decidir libremente? Podemos decir, es que el asunto es que anteriormente, ¿verdad? Y más bien este movimiento del liberalismo surge en contra de la monarquía. Yo sé que ustedes están familiarizados, algunos, ¿verdad? Con estas películas o series de época, ¿verdad? En donde, a ver, se hacía lo que decía el rey o el monarca, ¿verdad? Si el rey decía, fulanito se va a encargar de cosechar tal cuestión, eso se hacía, ¿verdad? Fulanito, el dueño de otra granja, va a ser el encargado de proveernos de cerdos, por ejemplo, eso es lo que se hacía. Ahí no era tanto de que cada quien em, que comerciaba con lo que deseaba, no, eso era por mandato. Entonces,
para enfrentar precisamente esta situación se proponen esta, lo que vamos a conocer después como los principios del liberalismo económico, ¿verdad? Para decir, no es que aquí lo que debe de prevalecer es la libre elección. Cada quien decide cómo y con qué participar en el mercado, ¿verdad? Se refiere a lo de la libre elección. También se defiende el libre mercado, decíamos, que es esta postura que defiende que el mercado se regula solo a través de la ley de la oferta y la demanda, lo que se conoce también como la mano invisible del mercado, ¿verdad? Que hace referencia también a la no intervención estatal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque según estos intelectuales, los seres humanos actuamos de manera racional, ¿verdad? Y si tenemos demanda de un producto, entonces ahí es donde eh, las empresas o el mercado en general se debe de regular para proveernos de esos productos y de acuerdo con la demanda también se va a establecer automáticamente, entre comillas, el precio de esos productos, ¿verdad? Y por el tanto, el Estado no tiene que intervenir, ¿verdad? No tiene que decir, no, esto es mucho, eso está muy caro, o le vamos a ayudar a través de subsidios, por ejemplo, para estos autores, ¿verdad? Y para muchos que aún en la actualidad defienden esta postura, esto que hacen nuestros gobiernos, por ejemplo, de ofrecer, de dar el subsidio, por ejemplo, a través de los hidrocarburos, ¿verdad? Ya sabemos que la gasolina tiene un subsidio del Estado. Si no tuviéramos ese subsidio, eso se dispararía aún más el precio. No sé si se dieron cuenta también cuando recién estaban aumentando de precio el combustible hace unas semanas, hace un mes ya. En las redes sociales salió esto de que los guatemaltecos venían a fulear aquí, ¿verdad? Quizás un poco por esto podríamos decir también, ¿verdad? Por cómo el Estado con su intervención nos favorece, ¿verdad? A través de este subsidio en este producto para estos defensores de esa postura, esto es impensable. Ahora, ¿cómo es posible? Van a decir, con eso se va a desregular el mercado porque no vamos a vender al precio real, ¿verdad? Se les está dando demasiado beneficio o se acomoda a los consumidores, ¿verdad? Por ejemplo, o viendo también la lógica o carencia de lógica de esta situación. Se defiende también la ley de competencia de los mercados perfectamente competitivos, ¿verdad? En donde, bueno, ustedes ya están bastante familiarizados con esta situación a través de las licitaciones, es un ejemplo bastante evidente. Por ejemplo, ¿verdad? Ahí hay evidencias de una competencia. Bueno, ¿y quién me ofrece más? Con el menor precio también, ¿verdad? Que para el mercado esto es lo más racional, ¿verdad? Y de igual manera, los consumidores racionalmente deciden cuál es la mejor oferta en teoría. Y decíamos que está implícito la no planificación ni intervención del Estado, ¿no? Em, ¿Qué más? Esa postura, por tanto, es la postura de Adam Smith, es con la que mayormente estaríamos familiarizados todos si se defiende acá. También la propiedad privada, ¿verdad? Pero lo que prevalece más que todo en esta es esta defensa de la ley de la oferta y la demanda a través de el libre mercado, ¿no? Em, ¿Qué más?
hay una crítica que se hace en la lectura, específicamente a esa última postura, por supuesto, y son los requisitos que en su momento cuando se propusieron estos principios, ¿verdad? Se dieron por sentados. Cuando se establecieron estos principios, se estaba pensando en mercados pequeños. Acuérdense que nos ubicamos en Europa Central, siglo XVIII, ¿verdad? Estaban pensando en que ese era el sistema que se debía establecer ahí, con las características particulares de la sociedad, de características políticas, etcétera, ¿verdad? Algo que no se tomó en cuenta en su momento tampoco fue que los recursos naturales son limitados, algo de lo que actualmente estamos bastante conscientes para bien, ¿verdad? Somos conscientes de eh, la contaminación ambiental, ¿verdad? El calentamiento global y del agotamiento de recursos no renovables, ¿no? A pesar de que la explotación de estos es la base de nuestra vida, de nuestro estilo de vida actual, ¿verdad? Seguimos reproduciendo esta cuestión y nuestro estilo de vida, pero al menos somos conscientes de que, de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que tiene consecuencias adversas, ahora, efectos no intencionales adversos, es decir, no es nuestra intención, ¿verdad? Cada vez que vayamos a utilizar un carro, no decimos, ay, voy a utilizarlo para contaminar el medio ambiente. No, nuestras intenciones son más bien otras, ¿verdad? En vistas a que llegar a nuestro lugar de destino con mayor eficiencia, ¿verdad? Supuestamente. Eh, más comunidad, supuestamente también. Aquí estoy aplicando, si se fijan, este concepto, que es parte del ejercicio que tenemos que hacer, de identificación de estos efectos indirectos adversos o los no intencionales, eran más bien, ¿no? Efectos no intencionales que sí, no es nuestra intención causarlo, pero inevitablemente por nuestro estilo de vida actual y por el macro sistema económico en el que nos encontramos, eh, tenemos que desempeñar y seguir reproduciendo, ¿no? Otra limitante, requisito, crítica que se le hace a toda esta postura es esto de que no siempre los seres humanos actuamos desde intereses egoístas. Es decir, en algún momento se discutió, ¿verdad? Sobre todo en esta época de la Ilustración, de nuevo, estaban esas posturas. De decir, bueno, ¿el ser humano es malo o bueno por naturaleza? Que decían que era bueno, ¿verdad? Y salió Hobbes, por ejemplo, otros diciendo que no, el ser humano es malo por naturaleza, ¿verdad? Etcétera. Esta postura evidentemente se decanta por esta última, ¿verdad? Al decir que los seres humanos actuamos siempre por intereses egoístas, ¿verdad? Buscando el beneficio propio, lo cual incluye también en beneficio de nuestra comunidad o círculo moral más cercano, ¿verdad? Para nosotros puede resultar evidente en la actualidad el buscar beneficiarnos a nosotros mismos como individuos o a nuestro círculo más cercano, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué estás estudiando? Ah, porque yo quiero superarme, ¿verdad? Yo, individualismo, yo personalmente, ¿verdad? Superarme en mi ámbito profesional para tener un buen trabajo, lo que implica ganar cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Tener cierto estilo de vida y proveer de ese estilo de vida a mis seres queridos. Ajá, ¿y dónde quedan los demás acá? No está contemplado eso, ¿verdad? A eso se hace referencia, por ejemplo. Sin embargo, en la actualidad sabemos que
nuestras decisiones no siempre, incluso en el mismo mercado, no siempre están regidos por eh, intereses 100% egoístas, ¿verdad? Sí es cierto que a veces, ¿verdad? Actuamos de la manera en como se supone o de la manera en que la teoría, esa teoría nos dice, ¿verdad? De nuevo, analizar racionalmente la acción de adquirir, comprar un producto buscando la mejor calidad al menor precio. Muchas veces nos regimos por esa lógica, bajo esa lógica, otras veces no, ¿verdad? Em, ¿Qué? Compramos productos sin necesariamente buscar cierta calidad. Para darles un ejemplo bastante concreto, yo sé que más de alguno de ustedes, nosotros me incluyo también, hemos entrado al Dollar City a comprar cualquier cosita, ¿verdad? Eh, ¿qué es lo que vemos? Ah, es que está bonito, es que se lo voy a regalar a, ¿verdad? Fulanito, fulanita, que mi mamá, mi hijo, mi hermano, a mi interés sentimental, etcétera. Incluso hay gente que me ha dicho, ¿verdad? Sí, mire, di que es que yo lo acepto, yo soy una de esas, me dice, yo no puedo entrar al Dollar City y salir sin nada. Algo por lo menos tengo que comprar. Casi como que es pecado el entrar. ¿Por qué? Porque evidentemente no actuamos racionalmente bajo esa lógica, no siempre, ¿verdad? Incluso algunos de ustedes, ¿verdad? Ha hecho lo siguiente también. Ha comprado esto que se le llama artículos locales, por ejemplo, o hecho por artesanos, ¿no? Los artesanos locales, los cuales eh, muchas veces también podemos decir eh, la calidad es muy alta, ¿verdad? Por el proceso que se ha hecho, ¿verdad? Como no se han hecho a través de esos procesos de industrialización, es decir, procesos masivos, ¿verdad? Producción masiva, sino como es al detalle, son de mayor calidad y algunas veces, por poner el ejemplo, el precio no es tan elevado, ¿verdad? Estoy pensando específicamente en los dulces artesanales, por ejemplo, ¿verdad? Que decimos, ah, ¿cuánto vale la garrapiñada, ¿verdad? $1, ah, y no sabemos cuánto le costó a esa persona, por ejemplo, ¿verdad? O los recuerditos así que compramos, hasta le pedimos rebaja, ¿verdad? A la pobre señora, eh, que se ha llevado no sé cuántas horas en elaborar ese producto. Y cuando vamos, por el contrario, dando el otro ejemplo, ¿verdad? A eh, adquirir otro tipo de productos, no necesariamente de alta calidad, ¿verdad? Pero que son de ciertas marcas, que tienen cierto precio. Ahí no cuestionamos el precio ni pedimos rebajas. Es que decimos, ay, es que es, no sé qué marca, piensa en alguna marca, ay, que no sea de tanta calidad, ¿verdad? Por ejemplo, esta es otra de las limitantes críticas que se le hace a esta postura, por tanto, ¿no? Bajo esta lógica, también se nos dice en la lectura, estamos diciendo, ¿no?, que el sistema económico actual se rige bajo ciertas normas, tiene, por tanto, promueve, motiva ciertos valores, ¿no?,
como por ejemplo hemos dicho la competencia. La competencia puede ser un valor, ¿no? Y de ahí es lo que hacíamos referencia anteriormente también, cuando discutíamos sobre el tema de los valores, de dónde reside la complejidad de los valores, porque nosotros podemos concebir competencia de cierta manera. De ahí podemos decir, ah, no, la competencia es sana, ¿verdad? Porque nos ayuda a mejorar, ¿verdad? A identificar, ¿verdad? Cuáles son nuestras o las fallas de los demás, por tanto, a ponerle mayor empeño y desarrollar ese aspecto para ser mejores, etcétera. Sin embargo, aquí la competencia se concibe de manera bien diferente, ¿no? En donde eh, prácticamente se defiende la ley del más fuerte o la ley del lobo contra el lobo, ¿verdad? Eso es lo que defiende también el libre mercado. Claro, el que tiene más recurso, más poder, poniéndolo en esos términos también, va a tener más libertad de acción, en el sentido de va a poder adquirir más cosas y ahí donde nos lleva también a concatenar algo que vamos a ver mucho más adelante, a los monopolios, por ejemplo, ¿no? Que supuestamente no están permitidos, que eh, entran en el marco de leyes anticompetitivas, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que eso se da también. Eh, por tanto, este valor se concibe, sí, de diferente manera, pero es un valor. Al igual que el individualismo, ¿verdad? Podemos decir, el individualismo puede ser positivo en ciertos aspectos si lo vemos como que una atención individual o personalizada, dirigida para un individuo específico. Eso puede traer muchos beneficios, etcétera, etcétera. Sin embargo, acá está concebido de manera bien diferente también, ¿verdad? Aquí se concibe desde la perspectiva egoísta, de tú velar por tus intereses y de tus más cercanos y no te tiene que interesar, ¿verdad? Cómo le va a los demás o si eso que estás haciendo tú le afecta a los demás. Sí, esto se ve de manera más evidente con el tema ese de explotación, ¿no? Pero es que antes de entrar en ese tema, bueno, lo que se quiere transmitir, ¿verdad? Con esta idea es que, contrario a lo que podríamos pensar también de que el mercado o el capitalismo es antiético o no tiene una ética, ¿verdad? Por toda esa lógica que hemos dicho, cómo funciona. De hecho, sí, precisamente por poseer, ¿verdad? Ciertas normas, leyes y está regido por ciertos valores, ¿verdad? Que promueve dicho individualismo y la competencia. Hay, por tanto, una ética, ¿verdad? A través de la cual funciona. Y de ahí el nombre de ética funcional del mercado, ¿no? Contrario fuera si careciera de estas normas, si no tuviera valores, ¿verdad? Principios con los cuales funciona, ¿verdad? Sin embargo, vemos que sí los tiene, ¿no? Con esta reflexión, específicamente con lo que se defiende con respecto al mercado, perdón, la actuación de el Estado, ¿verdad? Por lo que se pide más bien la ausencia de su intervención, con el ejemplo que ya dábamos del subsidio a los hidrocarburos, entre otros, ¿verdad? Que se nos proporcionan también
se da este fenómeno, ¿verdad? El periodo pasado analizábamos el criterio ético de derechos humanos, ¿se acuerdan? Y lo que esto se defiende, cómo se concibe, ¿verdad? Cómo este tipo de derechos que nos son inherentes, que los tenemos o son parte de nosotros, ¿verdad? Desde que nacemos, sin ningún condicionamiento, ¿verdad? No se nos dice, es que si sos tal, vas a tener derecho humano, ¿verdad? Si naces en tal parte, entonces tener, no, todos, ¿verdad? Independientemente donde nazcamos, nuestras características o rasgos, ¿verdad? Que nos hacen ser quienes somos, o sea, físicos o de diferente índole, creencias, por ejemplo, etcétera. Independientemente de eso, poseemos derechos humanos. Sin embargo, con esta lógica, ¿verdad? De el Estado no tiene que intervenir, ¿verdad? Eh, lo que resulta impensable de los subsidios, ¿verdad? Porque, a ver, ¿cómo funcionan supuestamente los estados o el gobierno, más específicamente, en la actualidad? Pues como defensores, ¿verdad? Que velan también por el bienestar de la ciudadanía, de nosotros, de nuevo en la teoría, ¿no? Son quienes nos defienden, ¿verdad? Si vamos a un juicio, no tenemos los recursos para pagar un abogado, el Estado nos provee de uno, por ejemplo, ese es un beneficio. Tenemos acceso a la salud, ¿verdad? A la educación gratuita, etcétera. Son beneficios del Estado. Eso se ve como intervención del mercado, como injerencia, como algo negativo, que el Estado no debería de hacer bajo la lógica del liberalismo, ¿no? Capitalismo. También, en ese sentido, por tanto, se nos va a decir, es que es evidente, ¿verdad? Que aquí hay cierta aquí cambia la perspectiva de cómo vamos a ver, concebir los derechos humanos. Porque en la actualidad nosotros, ¿verdad? Simples mortales, vamos a decir, los podemos ver como algo positivo, incluso apelamos a ellos en los discursos académicos, éticos, ¿verdad? Decimos, ay, sí, se tiene que defender, hay que velar por los derechos humanos, es que se están violando los derechos, ¿verdad? No sé quién, no sé qué institución, no sé qué empresa los viola, etcétera, etcétera. Sin embargo, bajo esta lógica, es evidente que estos se ven como obstáculos, ¿verdad? Para el mercado. ¿Cómo es eso que va a haber una institución, diría, gracias al mercado, específicamente haciendo referencia al Estado? ¿Cómo es eso que va a haber una institución que de gratis, entre comillas también, ¿verdad? De gratis se dedique a velar por los intereses de ciertas personas o más aún de los más necesitados, de los que carecen de recursos? Sí, sí que es lo que dice el mercado, es que si sos débil, entre menos recursos tengas, eh, pues con más razón tienes que ser eliminado, desechado, ¿verdad? Por el mercado. O sea, no sos un competidor digno. Como no sobrevivís, como no puedes mantenerte a flote en el sistema súper racional, ¿verdad? Supuestamente, bajo el que funcionamos, entonces está bien, ¿verdad? Que te hagas a un lado o llegues a desaparecer. Y no tiene que haber intervención del Estado, ¿verdad? Que, a ver, a favor de la sociedad actual, sí es algo que sí se da, ¿verdad? El Estado sí lo hace. En la teoría, de nuevo, sí se defiende, pero se ven más bien como distorsiones u obstáculos para el libre funcionamiento.
de los mercados, ¿verdad? Y por eso es que, a ver, no sé si han escuchado, si están al tanto de política, geopolítica, ¿verdad? En otros países, Estados Unidos, Argentina, por ejemplo, se sigue defendiendo eso, el libre mercado. Incluso se autoproclaman, ¿verdad? Liberales, neoliberales, etcétera, ¿verdad? Esto quiere decir que ven los derechos humanos con esta perspectiva, ¿no? Y lo que se da también, por tanto, es una inversión de los derechos humanos. Es decir, hay un cambio aquí, ¿verdad? En donde estos ya no pasan a ser exclusivos de las personas humanas, sino que aquí pues, haciendo referencia a este concepto legal también, de que se reconocen a las instituciones como personas, ¿verdad? Pues, lo que conocemos como personas jurídicas, ¿verdad? En donde haciendo esto de manera legal, ya pasan a obtener derechos también, ¿verdad? Entonces, con lo que se nos está transmitiendo aquí, se nos quiere decir, sí, ok, eso pasa y suponemos que traen muchas cosas buenas, pero esto tiene consecuencias gravísimas. ¿Por qué? Porque estas entidades que evidentemente tienen más recursos que un pobre individuo como nosotros, ¿verdad? Pasan a tener más derechos que nosotros, más poder, incluso también, ¿verdad? Para funcionar en el mercado, para poder defenderse, ¿verdad? Es impensable, por ejemplo, ponernos en una situación en donde nosotros como individuos vamos a pelear contra una gran entidad, una gran empresa, ¿verdad? Es evidente quién va a salir ganando en esa batalla, por ejemplo, ¿no? Entonces, para hacer esto un poco más ilustrativo, les pongo este esquema también, ¿no? En donde eh, se nos clarifica un poco más la postura de estos autores que por tanto se recomienda que tomen en cuenta para la elaboración de la tarea también, ¿verdad? Decíamos, Santo Tomás se guía en su propuesta por los designios divinos, por lo que dice Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Hay que amar al prójimo, ¿verdad? Hay que ayudar a los más necesitados, etcétera. En ese sentido, aplicando estos conceptos, se le da mayor importancia a la vida de las personas, ¿verdad? O al derecho a la vida. Y el derecho de propiedad es algo que va unido, pero el principal, evidentemente, es aquel, es decir, si existe una vida, se le tiene que respetar y se le tiene que proveer, ¿verdad? De los medios para su subsistencia. ¿Cómo se hace hecho? ¿Cómo se hace esto? Pues a través de la garantía también del derecho a la propiedad privada, ¿verdad? Con lo que hay aquí un movimiento, ¿verdad? El derecho a la vida va a tener la misma importancia que el derecho a la propiedad. Acuérdense que pues, es uno de los precursores que nos dicen que eh, estos tienen que ser derechos inherentes a nosotros como personas. Esto es novedoso, muchachos, porque antes, pues no sé, había dicho, mucho menos tomado como verdadero, ¿no? Entonces, en ese momento sí fue algo revolucionario, vamos a decir así, ¿no? Sobre todo si tenemos en vistas también a la monarquía que funcionaba antes de esta época, ¿verdad? Entonces, en donde decían, eh, fulanito va a morir, ¿por qué? Ah, porque yo quiero, ¿verdad? Así lo dictaminaba el rey y esa vida no valía nada. La única vida que era importante y merecedora de ser defendida era
la vida del rey, la reina, en todo caso también, ¿verdad? O de los herederos, ¿verdad? Ya saben ustedes. Pero los demás no, no eran nada, no eran nadie, ¿verdad? Locke va a venir a decir, miren, hay que cuestionar cómo es nuestra sociedad monárquica actual, ¿verdad? Estas cuestiones de que por derecho divino, de que em, sangre azul, que Dios supuestamente los eligió a los reyes, eso no es racional. Aquí es donde cobra sentido esta palabra también. Debemos de justificar a nuestra sociedad racionalmente, dicen esos autores, ¿no? Por tanto, ellos van a decir, es que miren, todos los individuos, rey o esclavo, somos iguales ante la ley. Y hay también una separación, ¿verdad? Del Estado con la iglesia acá, porque la iglesia era la que también le proporcionaba un gran poder al Estado, ¿verdad? Entonces, se dice, y aquí Dios no tiene nada que ver, van a decir estos pensadores. Aquí no metamos a Dios, esto lo estamos haciendo desde la razón, aquellos son otras cosas, las creencias, ¿verdad? Y desde la razón somos los seres humanos iguales y tenemos estos derechos de manera natural, ¿verdad? No dictaminado por ninguna divinidad, no, porque somos humanos. Y se ponen, por tanto, en el mismo puesto, mismo nivel, el derecho a la vida que el de la propiedad, ¿verdad? Que tienen que ser defendidos. Aquí sí se defiende, por tanto, la intervención, decíamos, del Estado. Pero como Adam Smith es todo lo contrario, donde la inversión se completa, ¿verdad? Esta inversión de la que hablamos, este cambio en donde el que prevalece más bien es el derecho y la defensa de la propiedad, sobre todo justo con lo que comentábamos anteriormente, en donde las grandes entidades pasan a considerarse como personas también, eh, este derecho adquiere más, mayor importancia, relevancia que el derecho a la vida. Y es lo que ha tenido consecuencias desastrosas desde ese momento hasta la actualidad, ¿verdad? A través de cómo funciona nuestra sociedad actual, que mantiene este defenso de la propiedad privada, ¿verdad? El funcionamiento del mercado a través de la oferta y la demanda, pero sobre todo a través de la explotación laboral, ¿verdad? Es algo que muchos vivimos día a día, ¿verdad? Que ya sabemos que es esta, ¿qué? Adquisición de, de nuestro trabajo, de lo que generamos, ¿verdad? Lo que se conoce también como plusvalor, en donde esto pasa a pertenecerse, nos es quitado por nuestro patrono. Ay, es algo que se da y que lo vemos como normal en nuestros días, ¿verdad? Y todas estas eh, cuestiones, por ejemplo, está el concepto de lucha de clases que nos transmite que eh, esto no es una pelea, ¿verdad? En donde los dueños se pelean con los obreros, no. Esto es más ideológico, ¿verdad? En donde se dice es que cada uno persigue objetivos bien diferentes. ¿Por qué? Porque el obrero, los trabajadores, nosotros, ¿verdad? Buscamos a través de nuestro trabajo superarnos, ¿verdad? A través de la ganancia de cierto salario, seguir adelante, ¿verdad? Crecer profesional, económicamente, para ascender, vamos a decir, en escala social también.
pero ¿qué es lo que buscan más bien eh, los dueños, ¿verdad? De los medios de producción? ¿Acaso ellos quieren que nosotros nos superemos en algún momento, tengamos nuestro propio negocito? No, ¿verdad? Lo que ellos quieren, buscan es que nosotros sigamos pues en nuestras mismas condiciones de explotación como proletariados para seguir con la lógica de acumulación de capital, ¿verdad? Y que se nos siga quitando permanentemente la posesión de ese plusvalor. Y de nuevo, para nosotros eso en la actualidad nos puede parecer lógico. A ver, y esto es la lucha de clases más bien, ¿verdad? Unos persiguen una cosa, otros persiguen otra cosa, y es lo que se concibe como tal, como lucha de clases. Incluso nosotros podemos decir, pues sí, si así es, ¿y qué tiene, verdad? Si así funciona, si ha funcionado siempre, podemos autoconcebirnos como proletariado, ¿verdad? Como permanentemente explotados. ¿Y cuál es nuestro ideal de éxito en la vida? ¿Y cuál es el estilo de vida que perseguimos? Pues ser dueños de una gran empresa o ser CEOs de una gran empresa que ya sabemos que es a costa de la explotación de otros. Y eso lo vemos como lo más normal. Decimos, claro, así es. Y sí, así funciona nuestra sociedad. Pero a ver, si lo ponemos desde el punto de vista más crítico, más humanístico también, y sobre todo muchos de nosotros que defendemos, no, los derechos humanos, ¿verdad? Pues esto resulta completamente injusto. Y es a lo que muchos apelan, esto no tiene lógica, ¿verdad? Comenzando con que el sistema funciona a través de la explotación de los recursos naturales no renovables, que hemos dicho, estos son limitados. Desde ahí la cuestión no tiene lógica, ¿verdad? Pero seguimos funcionando a través de eso. Y es por eso también que se menciona ahí la alternativa al sistema desde el punto de vista teórico también, ¿verdad? Que ya sabemos que es el socialismo, eh, que ya sabemos el principal exponente de este es Marx, ¿verdad? Y lo que se defiende como la idea principal y a través de la cual se derivan como las demás soluciones al sistema es el control consciente de las fuerzas productivas, ¿verdad? Es decir, que el proletariado nos hagamos conscientes, ¿verdad? De la situación en la que nos encontremos y digamos, es que es cierto, esto no tiene lógica, ¿verdad? Y digamos, es que es cierto, no tiene sentido que yo busque, ¿verdad? Este estatus o ejercer como esto en la sociedad a costa de seguir reproduciendo el mismo sistema con explotación de otros, ¿verdad? Y con la aplicación de los demás conceptos que se nos proponen ahí, ¿verdad? Entonces, con esto avanzamos, por tanto, en el contenido y la lectura hasta la página 97. Continuamos la próxima semana, el día lunes, por tanto, con el siguiente tema a partir de la página 98. Espero, por tanto, que esto, lo que hemos conversado ahora, les sirva, también les dé un poco más de luz para el ejercicio de la tarea que tienen que entregar. Acuérdense, jamás tardar domingo, ¿no? Si no hay preguntas, yo me despido.